Bueno, buenas tardes. Ahí veo que se empieza a sumar gente a este vivo y a esta entrevista de la semana, de todos los miércoles. Estamos en la cuarta semana de entrevistas de un ciclo que comenzamos hace un tiempo para generar un espacio donde poder difundir diferentes maneras de abordar problemáticas en relación a la cuarentena, a la pandemia, a lo que estamos viviendo a nivel mundial. De a poco vamos difundiendo cómo abordar algunas problemáticas. El tema que nos convoca hoy tiene que ver sobre cómo la pandemia y la cuarentena afecta a niños, niñas y adolescentes actualmente. Es un tema muy amplio el que vamos a abordar hoy. Seguramente nos quedemos cortos de tiempo, pero vamos a tratar de ir abordando muchas generalidades para que después puedan hacer preguntas particulares sobre cómo lo están viviendo, qué dificultad se les presenta. Antes de meternos en el tema, quería agradecer a toda la comunidad de seguidores de la institución de macropsicología por las repercusiones que han tenido estas entrevistas, por las devoluciones, por las críticas, por las preguntas y por la buena convocatoria en cantidad de personas que pueden ver esta entrevista. Esta entrevista después va a estar en el dispositivo de YouTube de Macropsicología para que la puedan volver a ver, por si se quedaron con la duda de alguna de los temas que se trataron, pueden volver a verlo ahí y hacernos alguna pregunta. Estamos abiertos a todas las preguntas, a todas las dudas que se generen a partir de estas entrevistas, a través de algún mensaje privado por Instagram, por YouTube, o por mail, o por teléfono. Estamos para responder las preguntas que tengan para hacernos. Como les decía hace un rato, agradecemos todas las preguntas y la repercusión que están teniendo estas entrevistas. Por eso decidimos continuar haciéndolas. Hoy, como les decía, estamos por abordar la problemática que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes en relación a la cuarentena, al confinamiento, como le dicen, al no poder salir, al tener que quedarse en casa, al no poder ver a los amigos, al no poder estar con los pares, al no poder tener intimidad. Estos no poder les afecta tanto a los adultos como a los niños. Hoy convocamos a un especialista en la clínica infanto-juvenil, un psiquiatra, el doctor Matías Rodríguez, que nos va a poder dar luz o poner luz o dar algunas guías, algunos lineamientos para poder llevarlos adelante cada uno en su casa, poder hacer una recomendación a un amigo o quizá en algún momento poder hacer alguna consulta con algún profesional si lo requiere. Así que bueno, eso nos convoca hoy. Por eso les decía que es un tema muy amplio. La niñez en sí misma es amplia, la adolescencia también. Así que vamos a hablar de algunas generalidades que puedan guiar y abrir a preguntas para que en el final de la entrevista puedan hacernos algunas preguntas que hayan surgido a partir de lo que venimos hablando. Así que ahora lo voy a llamar lo voy a invitar al doctor Matías Rodríguez para que nos acompañe en este encuentro. Vamos a ver si está por ahí. Ahí ya le mandamos la invitación a Matías. Parece que ahí está. Buenas tardes. ¿Qué
tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Matías. Primero, bien, todo bien. Quería agradecerte por aceptar la invitación a realizar esta entrevista y que nos puedas dar un poco de luz, como decía recién, en algunas cuestiones o problemas que están apareciendo a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? De la pandemia y de la cuarentena. Bueno, no, el agradecimiento es mío, Sergio, agradezco que me hayan tenido en cuenta y bueno, ojalá pueda aportar información útil y cualquier cuestión que necesiten preguntar, si puedo echar un poquito de luz, como decías recién, con gusto lo haré. Buenísimo. Primero, quisiera preguntarte o que nos cuentes algunas cuestiones más personales, como por ejemplo, ¿por qué decidiste estudiar medicina y después elegir la psiquiatría como especialidad? Bueno, bien, con respecto a esto, a mí siempre tuve esa vocación o la intención de poder brindar un aporte, una ayuda a los demás. Tengo también en mi vida alguien importante que me marcó este camino, que es mi viejo también, que me hizo ver su entrega, su ética, su profesionalismo siempre, y fue algo que siempre admiré. Entonces también marcó una parte de mi decisión. Y una vez que estudié medicina, a mí siempre me gustó trabajar con chicos, me gustó la parte de pediatría, y en realidad mi primera intención fue estudiar medicina para ser pediatra. Así que bueno, cuando llegué a pediatría, sí, me pareció un poco duro en algunos aspectos el sufrimiento, el padecimiento de los chicos, y también de alguna forma me chocó un poco, pero no me desencantó para nada. Entonces también tuve en cuenta otras alternativas, y por esas cuestiones que tiene la vida, a mí también siempre me había interesado la salud mental. De hecho, había pensado, cuando tomé la decisión de qué estudiar, en estudiar también psicología. Así que bueno, finalmente en la parte de la UDH, cuando hacemos prácticas, hice prácticas en salud mental pediátrica, en psiquiatría infantil, y me encantó, y la verdad que sentí que eso me llenaba de alguna forma, y bueno, me fui volcando para este lado. Y hoy la verdad que después de mucho tiempo de estar ya ejerciendo, no me arrepiento, me devuelve muchas cosas lindas esta profesión, por más que a veces es difícil, es dura, requiere mucho esfuerzo, pero la verdad que cuando uno hace lo que le gusta, está bueno. Bien. Bueno, ahí nos fuiste contando un poco tu camino. Tu papá evidentemente influyó en parte de tus elecciones, pero después tomaste tus decisiones para elegir la especialidad y poder trabajar con niños. Sí, tuve la suerte también de cruzarme con gente muy importante durante mi camino en la carrera, y también fue gente que influyó y me inculcó amor por hacer esto que hoy hago y hacemos. Bien, buenísimo. Bueno, ahora que te conocemos un poco más, vamos a ver si nos metemos más en el tema, ¿te parece? Perfecto. Así como en rasgos generales, me gustaría que nos puedas contar cómo crees vos que afecta la pandemia y la cuarentena en especial a los niños, niñas y adolescentes. Sí, Sergio, bueno, la verdad que es un evento socialmente muy disruptivo, y ante un evento tan disruptivo como una pandemia, de alguna forma seguramente afecte nuestra salud mental, y tenemos diversas respuestas ante crisis cuando se dan este tipo de situaciones, que las más habituales suelen ser el miedo intenso, ansiedad, angustia, irritabilidad, enojos, falta de concentración, muy común la dificultad para dormir. Después vamos a ir hablando de esto. Hay gente que le genera recuerdos de vivencias traumáticas, y esto es a nivel general, ¿no? En mayores y en niños, y obviamente los chicos pueden ser vulnerables a sentimientos así de estrés, de tristeza,
de ansiedad y también verse afectados desde ya. Bien, bien. Ok. ¿Cómo y qué recomendaciones podés dar para contener a los... Porque hoy decía, cuando recién empezábamos, decía, este tema es muy amplio, ¿no? Sí. Entonces, no, quizá al momento de darse cuenta la familia de que esto le está afectando a un integrante, puede ser un hijo, un sobrino, un nieto, lo que sea, poder darse cuenta de que no está bien o que está empezando a tener conductas. ¿Cuáles pueden ser esas conductas que puede tener un niño por la cuarentena o por estar encerrado o por no poder salir? Sí, existen... Está amplio por la edad, depende de la edad, ¿no? Depende si es un niño de 4, de 8, de 10. Sí, exactamente. Es como vos decís, lo que es niños y adolescentes hay indicaciones bastante diversas, pero también existen las generalidades, ¿no? Incluso el Ministerio de Salud hizo un abordaje sobre algunas recomendaciones para ayudar, para contener a los chicos en esta situación a nivel general, ¿sí? Apuntando en algunos aspectos a los más chicos, en otros aspectos a los que son un poquito más grandes. Bueno, hay que tratar, es importante tratar de que los chicos puedan expresarse de alguna manera, o sea, que encuentren formas positivas de expresar ideas o sentimientos perturbadores, y la forma en que los chicos tienen una capacidad increíble para hacerlo a veces, acá hablando de los más chicos, son las actividades creativas, mediante el dibujo, el juego, ¿sí? Cosa que ellos se sientan en un ambiente de apoyo, un ambiente seguro donde poder expresarse. También con respecto a lo que es los grupos primarios de apoyo, es bueno que ellos se mantengan cerca de sus padres cuando el ambiente es seguro. Lamentablemente hoy tenemos también algunas realidades complejas, pero cuando el ambiente es seguro estén cerca de sus padres o sus referentes afectivos, ¿no? Y en caso de que exista algún tipo de necesidad de fuerza mayor para separarlos, por ejemplo, como ha ocurrido en otros lugares del mundo, sobre todo como aislamientos, infecciones, etcétera, tratar de que se mantenga un contacto por videollamada, que es hoy la tecnología, o llamados mínimamente 2 veces por día, ¿sí? Y después hay cosas que son a nivel más general, por ejemplo, es fundamental mantener rutinas familiares, ¿no? en la vida diaria, que nos ayuda mucho a organizar el tiempo. La tendencia en el confinamiento es la desorganización, ¿sí? Porque perdemos un poco la referencia de horarios, etcétera. Entonces hay que ayudarlos a organizar con el tiempo, hay que tratar de generar actividades recreativas acordes a la edad, ¿no? Tratar de estimularlos a que sigan el contacto social, para que tengan menos impacto este distanciamiento social, a que tengan contacto, como decía, mediante videollamadas, etcétera, con sus amigos, con sus pares, que compartan en lo posible los desencadenantes de angustia, de ansiedad, ¿sí? Y es importante también hacerlos partícipes, ¿no? Darles información, enseñarlos a protegerse a sí mismos, darles las principales pautas de higiene, como estamos viendo en todos lados, ¿viste? Bueno, ya sabemos, el lavado de manos permanente con jabón o alcohol, toser en el doblez del codo, aprender a no tocarse la cara, ¿sí? También se enumera la necesidad de brindar apoyo, bueno, afectivo. A veces esto para los más chiquitos, se hacía referencia, pueden llegar a no distinguir las imágenes, por ejemplo, que se ven en la tele con su propia realidad. Y eso los puede hacer sentir en un peligro inminente. ¿Entendés? Entonces tratar de, con el vocabulario adecuado, con la forma más acorde, que ayudarlos a lidiar con el estrés que todo esto puede llegar a generar y esa sensación de riesgo, ¿verdad? Y bueno, y esas cosas también empiezan por el ejemplo que brinda uno mismo. Nosotros los adultos tenemos que tratar de dar el ejemplo, aparte ellos perciben claramente el estrés que puede impactar en uno toda esta situación, ellos perciben nuestras reacciones,
Entonces hay que tratar de transmitir tranquilidad, ¿sí? Y con respecto a las reacciones que a veces tienen los chicos, que hay mucha consulta con eso, ahí veo alguien que dice, tengo 2 hijos, las reacciones son muy adversas en estos casos porque están muy irritables, están enojados, están compungidos, entonces hay que tratar de decirles que es normal en esta situación, hay que tratar de contenerlos, hay que tratar de que comprendan de que le está pasando a muchos chicos, hay que hacer hincapié en que esto es transitorio y hay que informarlos, como te decía, ¿sí? Acorde a cada grupo etario, como bien como vos planteaste desde el principio. Está bien. Entonces, como forma de contener, recién decías y pensando en todo lo que comentaste, es principalmente dar lugar a que se puedan expresar. Sí, fundamental. Fundamental. ¿Cómo dar lugar a que se puedan expresar? Mencionabas las cuestiones creativas. Sobre todo con los más chicos, los chicos tienen una capacidad sensacional para manifestar sus temores, sus ansiedades mediante el dibujo, el juego, por eso hay que tratar de ser creativo en ese aspecto y darles lugar, abrirles esa posibilidad, no esperar a ver qué signos o síntomas ellos muestran para preocuparnos, sino ya de entrada abordar con qué sabes, ¿viste? Cuáles son tus temores y darles el lugar para que se expresen. Darle lugar para que se expresen. No, te iba a decir, por eso es diferente el rango etario, no es lo mismo estar hablando de un adolescente de 17, 18 años, obviamente, con un chico de 4 o 5 años. Por eso tratar de que sean las formas de brindarles apoyo sean acordes a su edad, ¿no? Bien, perfecto. ¿Y cómo informarles? También me imagino que tiene que ver con la edad y con... Sí. Con respecto a la información, es fundamental tanto para los adultos como para los chicos, primero basarse en fuentes confiables. Hoy lamentablemente hay mucha fake news, como sabemos, entonces hay que apoyarse en fuentes confiables. Esto es importante, el tema de no esperar a que ellos pregunten. A veces tienen el temor o la desconfianza o el riesgo de esto en general les impide abrirse espontáneamente. Entonces por ahí consultarles y darles ese lugar con preguntas abiertas, mostrándonos atentos a la escucha, ver sus reacciones, ver si reaccionan con miedo, con ansiedad, si lo toman tranquilos, si vemos que hay alguna información errónea que ellos tienen, obviamente corregirlos, tratar de no alarmarlos, enseñar las pautas de cuidado, como te decía antes, sin generar excesiva alarma. Y es importante comunicar que la mayoría de las personas infectadas se recuperan. O sea, sabemos que esta patología muchos la transitan con pocos síntomas y algunos en forma sintomática, pero también, si bien algunos se recuperan, tienen que ser conscientes de que hay que cuidar sobre todo a los más grandes, a la tercera edad, que bueno, también es oportuno explicarles por qué algunos chicos no ven a sus abuelos, ¿sí? Que en tantos casos los cuidan cuando los padres salen a trabajar. Así que bueno, fundamental esto y evitar hacer referencia a lo que es más amarillista, por decirlo así, cuántos contagiados hay, cuántos fallecidos hay, ¿sí? Hay que supervisar la exposición a las noticias y tratar de brindar seguridad, confianza, ¿sí? Bien, perfecto. Todas estas recomendaciones que estás haciendo están buenísimas. Pareciera que hay un paso previo, que es que el adulto o el contexto familiar sea capaz también de hacerlo con uno mismo, ¿no? De poder recurrir a información confiable. Esto lo hemos estado hablando en otras entrevistas, ¿no? De poder controlar sus propias emociones, de no transmitir la angustia y la ansiedad. Creo que la importancia del contexto familiar hace, o de la tranquilidad en el contexto familiar, hace que el niño pueda percibir esto que decías vos de
del cómo están los adultos que lo cuidan. Exactamente, sí, por eso así hincapié en esto, en la necesidad de brindarles tranquilidad, apoyo, escucha, ayuda en todo sentido y no volcar en ellos justamente nuestras propias debilidades, nuestros propios miedos, nuestras propias incertidumbres, que justamente ahí voy leyendo algo de que hablan de la incertidumbre. La incertidumbre es un tema complejo con las ansiedades, con las angustias, porque no sabemos qué va a pasar, no hay información específica sobre el virus, no sabemos cuándo se va a terminar, no sabemos cuánto nos va a afectar todo esto, no sabemos cuál es el resultado de las medidas que se toman. Entonces nosotros los adultos tenemos que tratar de manejar nuestro propio estrés, porque si no, bueno, obviamente nos volcamos en ellos y le transmitimos nuestros miedos, y en ellos puede repercutir de una manera muy diferente a la nuestra. Los chicos tienen diferentes recursos para subsistir a estas cuestiones. Sí, hay mucho de lo que se está hablando que tiene que ver con el colegio, ¿no? Con que los chicos no están yendo al colegio y de los colegios se están mandando mucha tarea. Decímelo a mí. Bueno, sí. Lo estás viviendo y los padres se transformaron en tutores académicos, ¿no? O en docentes y están tratando o intentan. Bueno, que eso genera, depende del vínculo que vengan teniendo con sus hijos, genera un montón de cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y es interesante. Perdón, decime. ¿Qué recomendaciones o con qué te encontraste o qué recomendaciones podés dar en relación a esto? Bueno, sí, te decía, es interesante porque lo estamos viendo todos y se ve mucho, ¿viste? Se ven quejas, bueno, yo lo estoy viendo personalmente, lo están viviendo mis amigos, lo está viendo mi familia, vemos memes en internet, vemos un montón de cosas al respecto, y es difícil llevar esta situación. A ver, hay que aclararles que esto es transitorio, que la suspensión de clases es transitoria, que va a volver toda la normalidad, y hay que tratar de acompañar una actitud de apoyo, pero teniendo en claro que nosotros no somos los docentes. No sé qué dotes tendrá cada uno en su casa para la docencia, pero a veces esto pasa muy frecuentemente, que la presencia del padre o la madre o el tutor del niño en las actividades escolares puede ejercerlo, lo puede vivir con una sensación de presión extra, y el chico, esto puede afectar el rendimiento del niño. Entonces, si nosotros no actuamos desde la contención y estamos a los gritos exigiéndole resultados, obviamente va a ser contraproducente. Es dificilísimo, porque en algún momento se acaba la paciencia, es dificilísimo sostenerse en esa postura, pero es lo que hay que tratar de hacer. Ellos lo están viviendo como algo traumático, o sea, de repente no tienen a su maestro, no tienen a su lugar de estudio, ¿sí? Entonces no tienen a sus compañeros, entonces hay que tratar de tener hábitos de horarios para hacer las tareas, o sea, también siempre haciendo la salvedad de que las responsabilidades son acordes a la edad del chico, ¿no? Pero tratar de buscar en casa un lugar tranquilo, que en lo posible que tenga luz natural, que sea libre de distractores. Y además otra cuestión que hoy genera mucha dificultad es que los chicos tienen que organizar sus tareas, y los padres también muchas veces tenemos que organizar el trabajo desde casa. En muchos casos sucede. Entonces hay que tratar de organizarnos en ese sentido, tanto para tener nuestro tiempo de trabajo y otorgar un tiempo para acompañarlos en esta situación a ellos, en lo académico, sin perder de vista que es importante que tengan también sus momentos recreativos, ¿sí? El momento para ellos de juego libre, es importante que hagan alguna actividad deportiva en lo posible, o deportiva no, o sea, movimiento del cuerpo, a eso voy. Que sí, depende mucho del espacio, ¿no? También hay gente que no tiene espacio, pero los chicos necesitan la descarga, necesitan correr, necesitan saltar. Por eso, bueno, esto que se estuvo hablando tanto últimamente con esta decisión de
que se podía salir o no se podía salir una hora por día, y que en otros países como en España se implementó que los chicos pueden salir acompañados de un adulto, pero no está abierto para toda la comunidad. Es importante ver eso, y vuelvo a hacer referencia a esto de la necesidad del movimiento, porque están muy expuestos también a lo que es pantallas, ¿no? Que es otro tema por el que me han comentado un montón de veces, por el que me vienen preguntando cómo se administran los tiempos con respecto a la pantalla, porque una cosa es la pantalla a nivel recreativo, la tele, la tablet, etcétera, pero ahora encima están con la pantalla para las cuestiones académicas. Entonces, en ese sentido también hay que tratar de ser un poquito más flexibles dentro de lo posible, y bueno, después retomaremos nuestras rutinas habituales de a poco, gradualmente, pero bueno, tener la conciencia de que están expuestos también a pantallas por cuestiones académicas, y tratar de, con respecto a esto de las rutinas, diferenciar lo que son los días de semana con lo que son los días de semana, ¿sí? Los días de semana los chicos pueden quedar exentos de hacer tareas, pueden dormir un rato más, o sea, que se diferencie lo que es semana de fin de semana, como habitualmente sucede, porque ahora pasa que parecen todos los días iguales, ¿no? Sí, está bien, está claro esto de la rutina, sobre todo en los niños, porque al saber que se van más allá de que no van al colegio, pero al saber que se van a despertar, va a haber un desayuno, que viene el horario de tarea, que viene el horario de recreación, que continúa un poco más con la tarea, que viene el almuerzo, y que se repita cotidianamente, también da tranquilidad eso a un niño, porque sabe lo que va a pasar. Exactamente. Sabe lo que viene después, ya conoce, tiene información de lo que va a pasar, y no es una incertidumbre constante y desorganización. Perfecto, lo que planteas está perfecto, porque así los chicos van a estar más proclives. Si ellos saben que tienen un horario para hacer la tarea, cuando llegue ese momento, saben que tienen que ponerse a hacer la tarea. Saben que después va a venir un momento de recreación. Eso baja la angustia, baja la ansiedad. Bien, y te hago una pregunta en relación a esto, porque es algo que también he escuchado, viene a la consulta también, la cuestión adolescente en este sentido, de ser más rebelde a esta rutina, ¿sí? Y de decir, bueno, la tarea la hago después, me voy acomodando, después me quedo jugando con la Play toda la noche, estoy en contacto con mis amigos, la manada sigue estando, pero a través de la Play o a través de las redes, tienen el horario cambiado, y es una lucha constante intentar armar una rutina, o es más difícil porque ya hay una autonomía lograda y hay una edad donde hay una independencia lograda y alcanzada. Entonces, ¿cómo lograr una rutina? No sé qué pensás vos o qué. Sí, bueno, ya los adolescentes de por sí son, bueno, varía mucho según la personalidad, pero bueno, tienden más al desorden por cuestiones biológicas, naturales y lógicas. Entonces a veces es difícil armarles una rutina. Lo que sí, a nivel general, o sea, niños, adolescentes, adultos, es fundamental tratar de sostener los horarios fisiológicos, por lo menos lo que hace referencia a la alimentación, a las horas de sueño, ¿sí? Es muy común en esta época, así como sucede en las vacaciones, porque nosotros tenemos estas consultas siempre del desfasaje del sueño, ¿viste? De cómo los chicos van corriendo el horario hacia más tarde. Por ahí duermen la cantidad necesaria de horas, 8, 9, 10, 11 horas según el adolescente, pero desfasadas, te duermen desde las 4 de la mañana a las 12 del mediodía, de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Entonces acá es importante fortalecer lo que son las pautas de higiene del sueño. Las pautas de higiene del sueño son una serie de medidas que hacen referencia justamente a tratar de mantener en este sentido cierto orden, ¿sí? Porque esto después es difícil reacomodarlo. Los chicos, como todos, tienen más capacidad de adaptación que los adultos, ¿sí? A un montón de situaciones.
pero entonces arreglan el sueño más rápidamente y los afecta menos que a los adultos. Pero así todo, no se puede un día para el otro estar durmiendo a las 6 de la mañana y empezar a conciliar a las 12 de la noche. Entonces las pautas de higiene del sueño hacen referencia a cuestiones que tienen que ver cómo disminuir todos los agentes distractores cuando uno se va a acostar, tratar de usar la cama como el lugar para dormir y no para trabajar, para hacer la tarea, para comunicarse con los amigos. Hay que diferenciar el lugar de recreación con lo que es la cama, que es para dormir, digamos. Todo lo que es estimulante, por ejemplo, la actividad deportiva, está perfecto hacerlo, pero no en horarios cercanos a la hora de ir a acostarse. Sí, hay que dejar un tiempo de 2 horas aproximadamente entre la actividad física y el momento de ir a conciliar o tratar de conciliar el sueño. Lo mismo con la alimentación, darle un tiempo prudente a la digestión. Las pautas de higiene del sueño son importantísimas, y los chicos, cuando entienden que tener un sueño sano los favorece porque están con mayor capacidad de concentración, porque están más animados, con menos ansiedad, etcétera, empiezan a adoptarlo, y donde ven la mejoría se copan. Ahí está. Bien, sí. Importantísimo lo que estabas comentando, Matías, en relación a los horarios fisiológicos, ¿no? Y a los espacios. Porque imagínate que a esto se le suma el después tener que hacer la tarea con papá, o el que estén ahí los chicos de 12, 13 años, empezando el primer año del secundario, con todos esos cambios, con toda esa nueva forma de estudiar o esa información que empieza a llegar que no conocían, y si están desregulados a nivel de sueño, viene la irritabilidad y empiezan los conflictos familiares. Exactamente, aparte no concuerdan los horarios de organización de los padres con los de los chicos, entonces claro, genera mucha discordia. Esto sí. Genera mucha discordia. Vos sos psiquiatra, ¿sí? Así es. ¿Cuál es el límite o por qué en este caso, cuál es el límite para recurrir al psicofármaco en relación a la conducta o a la problemática en un niño, niña o adolescente? Bueno, sí. Yo soy psiquiatra infanto-juvenil y como tal, no, o sea, hay que saber administrar la farmacología, ¿verdad? Yo no me considero un fan de los fármacos, pero se usa cuando son necesarios, desde luego, pero siempre hay que brindar las alternativas primero, ¿verdad? La contención, la escucha, tratar de sostener un diálogo sano, tratar por todas las otras alternativas, desde la comunicación y desde la contención vía oral, etcétera, tratar de modificar estos hábitos. Ahora, cuando no queda otra, cuando se empiezan a ver patologías, sí, se puede implementar algún fármaco acorde, pero hay que hacer un diagnóstico de certeza antes de hacer un tratamiento adecuado, ¿sí? Sin un diagnóstico de certeza no se puede hacer un tratamiento acorde. Bien. Ahora, lo que es el fármaco de elección, bueno, eso varía un montón de cosas que se hacen en las anamnesis con los pacientes, ¿verdad? Hay que tener un montón de cosas en cuenta y no es que un síntoma ya es suficiente para hacer un diagnóstico y por ende un tratamiento farmacológico. Perfecto, bien, buenísimo. ¿Qué viene después? ¿No? Porque estuvimos hablando de muchas recomendaciones para el mientras tanto, para el ahora. Algunas recomendaciones se podrán lograr, otras no. Habrá consecuencias, habrá síntomas en los niños, niñas y adolescentes. Habrá síntomas. ¿Qué crees vos que va a pasar después, cuando la cuarentena termine y cuando comience a retomarse la rutina habitual, el colegio, las clases?
Bueno, mira, con respecto a eso, a ver, lamentablemente una pandemia, una situación de confinamiento no es alentador de lo que es la salud mental. Sabemos que después de esto van a haber un montón de consultas. Todavía se estima que nosotros no llegamos a la situación más crítica, se estima que no estamos vivenciando el pico y que eso va a venir a futuro. O sea, toda la ansiedad, la irritabilidad, la tristeza o todas las sensaciones que esta situación haya desencadenado fue sin todavía haber llegado al momento más complejo. Es lo que se espera. Y en referencia a lo que vos me decís, bueno, existen estudios ya que, sobre todo, hay un estudio que hizo una universidad china en asociación con una universidad estadounidense sobre cómo repercute el confinamiento de más de un mes en niños, niñas y adolescentes, y lo que se observó es que creció de forma importante los síntomas de depresión y de ansiedad infantil, al punto tal que, según este informe que salió en una revista pediátrica de JAMA, que es una de las revistas más importantes en pediatría, dice que 1 de cada 5 niños expresó o manifestó síntomas depresivos o ansiosos. Teniendo en cuenta que 1 de cada 5 representa aproximadamente un 20%, y sabiendo que en niños chicos la incidencia o la prevalencia de depresiones está en el orden del 2% más o menos, y en adolescentes del 6 a 8, 9%, es un incremento notorio. Esto con respecto a las depresiones. Son más comunes las ansiedades. Entonces se espera que haya más chicos todavía, si bien esto viene siendo una tendencia, el incremento de este tipo de patologías ansiosas y depresivas en niños y adolescentes, se estima que va a haber aún más consultas por síntomas que tienen que ver con estas patologías. Ajá. Bien, así como decíamos hace un rato que la rutina era importante para que los chicos puedan predecir y saber qué iba a venir después, que eso les daba tranquilidad, yo te quería hacer esta pregunta porque me parece que a los padres también es importante que puedan saber que quizá esto va a tener consecuencias en sus hijos y que quizá puedan estar preparados para consultar, para no dejar estar, para no dejar pasar alguna consulta para ellos y para sus familiares, para sus hijos, ¿no? Sí, con respecto a esto que vos decís, hay que saber también diferenciar lo que es un signo o un síntoma depresivo de lo que es la tristeza. A ver, la tristeza tiene una función adaptativa, es una emoción universal que todos sentimos en adaptación a una circunstancia, ¿no? Va a haber muchos chicos que van a expresar tristeza en estos tiempos de crisis y que después van a ir volviendo a los estados de eutimia, a los estados de ánimo normales. Pero sí, lamentablemente va a haber otros que van a expresar síntomas ansiosos como fobias, pánicos, ansiedad de separación de los padres, sobre todo los más chiquititos, ansiedad escolar. La ansiedad escolar es el temor a volver a los horarios escolares habituales. Se van a ver trastornos de conducta, se van a ver dificultades en la capacidad de atención, temores a lugares donde hay mucha gente o lugares cerrados. Todos esos son síntomas ansiosos. Y para tener en cuenta por el otro lado, los síntomas depresivos, digamos, en los chicos son un poco distintos por ahí a los de los adultos. Los adultos por excelencia muestran tristeza, digamos, muestran abatimiento. Los chicos suelen manifestar su depresión más por una cuestión de irritabilidad, una cuestión que tiene que ver más con pérdida de interés en la práctica de hobbies que habitualmente disfrutaban, tendencia al aislamiento, disminución de energía, cambios en el apetito, cambios en el sueño, sensación de culpa. Ese tipo de cosas son cuestiones que tienen que ver más con lo depresivo, a diferencia de lo ansioso. Que repito, un síntoma no hace un diagnóstico, ¿sí? Bien. Los criterios diagnósticos tienen que verse
en cantidad, y aparte hay que evaluar, obviamente, la situación familiar, la contención. Importante lo que decís, porque, o sea, un síntoma no significa que enseguida, digamos, está deprimido, que enseguida, digamos, tiene un trastorno de ansiedad, o que pongamos títulos o etiquetas o nombres por un síntoma y que no recurramos, como dijiste antes, a un fármaco inmediatamente para solucionar o creer que estamos solucionando un síntoma, ¿no? Sí, Creo que esto es fundamental, sí. Sí, coincido plenamente. O sea, está bien estar atentos sin ser alarmistas, ¿verdad? O sea, está bueno tener en cuenta que si se observan síntomas acordes a lo que estamos describiendo, se pueda hacer alguna consulta, charlarlo con algún profesional, pero sabiendo que esta situación crítica también puede desencadenar en el chico una reacción adaptativa como esto, como la tristeza, que puede volver a la normalidad. Bien, Matías. Antes de que siga pasando el tiempo, quiero que leamos alguna pregunta de los oyentes, los que están participando de esta entrevista. Sí, cómo no, con gusto. Antes que Instagram nos corte, a ver si... porque nos limitan el tiempo Instagram. A ver, okay. Acá había visto alguna. Bueno, algo que más o menos se contestó: ante esos síntomas de ansiedad, ¿debemos hacer consulta enseguida o esperamos? Justo lo que estábamos hablando recién. O esperamos un tiempo que se les... Perdón, que esto se me borra. O esperamos un tiempo. Claro, si hacen la consulta enseguida o esperan un tiempo. Claro, bueno, lo que estamos charlando recién, ¿no? Hay que estar atentos a la situación vivida, a la contención en casa, a qué cantidad o qué calidad de síntomas expresa el chico, tratar de brindar contención en ese sentido, y bueno, si ante la duda está bueno contar con un profesional de confianza, pero tener en cuenta estas cosas, o sea, no olvidar también la respuesta adaptativa que puede ser esa tristeza que sería acorde a la situación, ¿sí? Y si se ve que empiezan a desencadenar tantos síntomas o varios síntomas que son distintos a los que son habituales en la personalidad del niño antes de la pandemia, y bueno, sí, es mejor sacarse la duda y hacer una consulta acorde. Bien, acá Santi pregunta, bueno, algo que también un poco se respondió, dice, claro, ¿cómo ordenar a nuestros hijos si nosotros estamos desordenados? Es difícil. Exactamente, esa es una buena pregunta. Lo que también, bueno, lo que hablamos un poquito, tratar de no volcar nuestro desorden, nuestro caos, nuestras inseguridades a los chicos, tratar en lo posible de formar un equipo en la familia donde el objetivo también es la contención de los chicos, ¿no? Claro. Quizá le diría a Santi que darse cuenta de que está desordenado le va a permitir no accionar directamente y frente al hijo, ¿no? Primero darse cuenta, parar, darse cuenta de que está siendo desordenado, que está ansioso, que está angustiado por también lo que está viviendo, le va a permitir no actuar directamente frente a los hijos. No, y aparte darse cuenta que hay un error es la primera oportunidad de cambio. Hacer esa pregunta ya lo puede hacer repensar un poquito cómo puede ordenarse él primero y organizarse mejor para después poder organizar a los chicos. Bien, acá Gaby pregunta, ¿qué recomendaciones para una nena de 3 años hiperactiva? Bueno, justamente la parte hiperactiva, bueno, primero me gustaría saber si era una niña hiperactiva desde antes de esta situación o ahora ante tanto, ¿no? Porque justamente la hiperactividad es uno de los síntomas ansiosos que genera el confinamiento. Entonces, a medida que pueda brindarle, otorgarle, también depende del espacio que haya, la posibilidad
de que juegue, de que se mueva, de que descargue, es clave, es fundamental, ¿no? Y la única forma de descarga no es la forma física, hay otras formas de descarga también desde las actividades recreativas, ¿sí? Como decíamos, los chicos más chicos, como una nena de 3 años, la contención y sostener mediante el juego, el dibujo, etcétera, son otras formas también que los chicos pueden descargar un poquito sus emociones y que no quede todo encerrado en el cuerpo que después se vuelve hiperactivo. Ahí está, ahí está. Igual la pregunta inicial es esa, Gaby, me parece. Si era hiperactiva antes, sí. Esto empezó a pasar ahora. Exactamente, eso es clave porque ahí, bueno, puede haber un cuadro de hiperactividad y habrá que ver también las causas previas, ¿no? Exacto, exacto. Acá Martín pregunta, ¿cómo sacarles el miedo de salir a la calle de nuevo a los chicos? También es una buena pregunta. Y tratando de ir proporcionando información, como estamos diciendo, de la forma más acorde, explicar que esto es transitorio, explicar que esto va a ser algo que se va, que no va a perdurar en el tiempo, en algún momento se va a acabar y después, gradualmente, de a poco, los chicos hay que llevarlos de a poquito y que se vayan adaptando a medida que sus recursos se lo vayan permitiendo, ¿no? Entonces, inicialmente, alguna salida corta, recreativa, preguntarle a ver qué le gustaría hacer, a dónde le gustaría ir, por ahí elegir algún paseo, elegir alguna actividad donde el chico se sienta seguro y a gusto, escucharlo y a partir de ahí implementarlo, ¿no? Bien, bien. Me quedo con eso que dijiste, de a poco, y escuchando lo que quiere. Sí, porque el chico va a elegir la situación que le parezca más segura y donde el niño está con esa sensación de seguridad y haciendo algo, se va a ir soltando de a poco. Va a ser más fácil que se suelte que si nosotros les imponemos una salida que querramos hacer nosotros. O sea, ahí está, vuelve lo mismo, ¿no? Vuelve lo que le pasa al adulto. Exactamente. Nuestras necesidades no son las necesidades de nuestros hijos. Bien, bien. Acá pregunta Ayam Cone, dice, ¿qué se hace cuando se llora todos los días porque se extraña a alguien? Ahí hay que tratar de estimular lo que es la comunicación mediante los medios que hoy contamos. Pensar que por suerte ahora podemos vernos las caras de alguna manera. Antes esto no sucedía. Yo no soy tan viejo y tampoco tan joven y cuando era chico no teníamos estas alternativas. Entonces hay que tratar de estar en comunicación. El otro lado también lo siente y lo necesita. Entonces tratar de estimular las comunicaciones mientras se nos permitan estas será por estos medios. Se va a seguir extrañando, no va a ser lo mismo, nos tenemos que aguantar esas ganas de dar un abrazo, un beso, y cuando vuelva se va a disfrutar aún más. Tal cual, bien, bien, buenísimo. Acá pregunta Mónica, hay algunas que se fueron respondiendo en el transcurso de la entrevista. Pregunta, como terapeuta, ¿cómo trabajar con niños pequeños con las dificultades mencionadas con distanciamiento social?